Bienvenido al ciclo de conferencias del Principio Divino. A partir de ahora vamos a estudiar la providencia de la restauración centrada en la familia de Abraham. La figura central para restaurar el fundamento de fe en la providencia de la restauración centrada en la familia de Abraham era naturalmente el mismo Abraham. Si Abraham no restauraba por indemnización todas las condiciones invadidas por Satán a causa del acto pecaminoso de Cam, fracasaría en la misión de cumplir la voluntad de Dios centrada en Noé, pues había sido escogido para realizar el mismo curso. La primera condición que Noé perdió a manos de Satanás fueron las 10 generaciones desde Adán hasta Abraham, así como los 40 días. Por lo tanto, Abraham debía restaurar por indemnización estas 10 generaciones perdidas. Entonces tenía que restaurar el número 40 del juicio, colocándose en la posición de cada una de las 10. Dios escogió a Abraham en lugar de Noé después de un periodo de 400 años de indemnización. Las 10 generaciones a partir de Noé hasta Abraham. La segunda condición de la que Noé se vio desposeído por Satán fue la posesión de padre de fe, así como la posesión de Cam, que se hallaba en el lugar de Abel. Por ello, Abraham, sustituyendo a Noé, tenía que ofrecer un sacrificio simbólico con fe y lealtad. Dios, a su vez, tomó, conforme al principio de la restauración por indemnización, a los que se hallaban en la posición de ser más amados por Satanás. Es por esto que Dios llamó a Abraham el primer hijo de Terah, que era una fabricante de ídolos. Entonces, Abraham era el que debía de establecer el fundamento de fe. Para ello tenía que establecer ciertos objetos condicionales. Dios mandó a Abraham que ofreciese un sacrificio, una paloma, un carnero y una novilla, siendo todas estas cosas el objeto condicional para restaurar el fundamento de fe, tal cual nos muestra en Génesis capítulo 15, versículo 9. Así como Noé había demostrado su fe antes de ofrecer el sacrificio simbólico del arca, Abraham también tuvo que primeramente probar su fe antes de ofrecer el sacrificio simbólico. La providencia de la restauración debe realizarse por medio de la fe, pues la fe y el que es justo por la fe son reconocidos por Dios. Examinemos qué tipo de fe estableció Abraham antes de ofrecer su sacrificio simbólico. Abraham tenía que restaurar la posición de Noé, el segundo progenitor de la humanidad. Debía igualmente situarse en la posición de Adán. Por consiguiente, antes de ofrecer el sacrificio simbólico, tenía que establecer la condición simbólica de indemnización para restaurar la posición de la familia de Adán. El arcángel tomó a Eva cuando Adán y Eva estaban aún en la posición de hermanos, en un estado de inmadurez, llevando así todas las cosas creadas, así como sus propios hijos, a estar bajo el dominio de Satanás, con el fin de que Abraham establezca la condición para restaurar por indemnización. La situación ya mencionada fue privado del faraón, que simbolizaba a Satanás, de su esposa Sara, que estaba en la posición de su hermana de Abraham. Entonces tuvo que tomar de nuevo a Sara en la posición de su esposa, juntamente con Lot, simbolizando así a toda la humanidad y sus riquezas que simbolizaban al mundo de la creación. Esto ocurre en Génesis capítulo 14, versículos 16. Una vez que Abraham estableció esta condición de indemnización, pudo ofrecer el sacrificio simbólico. Entonces, ¿qué restauraba por indemnización los 3 tipos de ofrendas ofrecidas por Abraham? La ofrenda simbólica de Abraham tenía que restaurar de una vez horizontalmente por medio de las 3 clases de ofrendas la condición simbólica de indemnización de la providencia vertical de las 3 generaciones, desde Adán, Noé, Abraham. Abraham ofreció sobre el altar los sacrificios de la paloma, el carnero y la novilla, que simbolizaban las 3 etapas de formación, crecimiento y perfección, con el fin de cumplir de una vez y horizontalmente la providencia vertical que Dios proyectó restaurar por indemnización a través de las 3 generaciones. Desde el punto de vista de su voluntad, Adán simbolizaba la etapa de formación, Noé simbolizaba la etapa de crecimiento y Abraham finalmente simbolizaba la etapa de perfección. Debemos saber de qué forma ofreció Abraham el sacrificio simbólico. Leemos en capítulo de Génesis, capítulo 15, versículos 10 al 13, que Abraham cortó las ofrendas en 2 y puso cada mitad frente a la otra, pero no cortó las palomas. Las aves rapaces bajaron sobre los cadáveres y Abraham les ahuyentó.
Dios se apareció a Abraham aquella tarde al ponerse el sol y le dijo: has de saber que tus descendientes serán forasteros en una tierra extraña. Los esclavizarán y oprimirán durante 400 años, en Génesis capítulo 15, versículo 13. Entonces, ¿por qué fue un pecado tan grande no cortar las palomas? El acto de cortar los sacrificios en dos era primeramente para restaurar la posición de Caín y Abel en la familia de Adán, con el fin de separar a Adán, el origen del bien y del mal, en dos partes respectivamente, el del bien y el del mal. En segundo lugar, era para restaurar la posición de Noé, habiéndose separado del bien y del mal por medio de los 40 días del juicio del diluvio. En tercer lugar, era para establecer la condición simbólica de separar el mundo de la soberanía del bien, del mundo bajo el dominio de Satanás. En cuarto lugar, este acto era para establecer la condición de santificación, eliminando la sangre de muerte que había venido por la relación ilícita de sangre. La ofrenda de los sacrificios, sin haber cortado la paloma en dos, era como ofrecer lo que pertenecía a Satanás, y así los sacrificios ofrecidos se hallaban en una posesión de Satanás. Así pues, la paloma, que era la ofrenda que simbolizaba la etapa de formación, quedó en poder de Satanás. El carnero y la novilla, que simbolizaban la etapa de crecimiento y de perfección, que tenían que ser establecidos sobre el fundamento del nivel de formación, fueron entonces también invadidos por Satanás. Por esta razón, toda la ofrenda simbólica terminó bajo el poder de Satanás, y el pecado fue no haber cortado la paloma en dos. Examinemos ahora el significado de las aves de presa que descendieron sobre la ofrenda. ¿Qué simbolizaban? El tiempo de la ofrenda simbólica de Abraham, Satanás, que había estado buscando la oportunidad de invadir la ofrenda, vio que la paloma no estaba cortada en dos y la invadió. ¿Qué consecuencias trajo este fracaso en la ofrenda simbólica? El fracaso de Abraham en la ofrenda simbólica causó la anulación de todas las condiciones que tenían que ser restauradas por indemnización por medio de la ofrenda simbólica. Por consiguiente, los descendientes de Abraham estuvieron sometidos a la esclavitud durante 400 años en Egipto, el país del faraón. Estudiamos ahora la razón de esto. El fallo de Abraham permitió que Satanás reclamara la ofrenda. Por ello, el periodo de 400 años desde Noé, el periodo de indemnización para establecer a Abraham como el padre de fe por medio de la ofrenda simbólica, también fue invadido por Satanás. Con el fin de restaurar por indemnización a la vez la posición de Abraham antes de su fracaso en la ofrenda simbólica de la posición de Noé, cuando fue llamado para construir el arca, Dios tuvo que establecer de nuevo un periodo de 400 años para la separación de Satanás. Cuando Abraham fracasó en la providencia de Dios, fue prolongado hasta Isaac y Jacob, o sea, 3 generaciones. La ofrenda de Isaac para Abraham. Después del fallo de Abraham en la ofrenda simbólica, Dios le ordenó que ofreciese a su único hijo Isaac en holocausto, en Génesis capítulo 22, versículo 2. Por lo que Dios comenzaba una nueva providencia para restaurar por indemnización el fracaso de la ofrenda simbólica de Abraham. Y llega la cuestión, ¿cómo Dios pudo llamar nuevamente a Abraham, quien había fracasado en la ofrenda simbólica? Primeramente, nosotros debemos recordar que la providencia de la restauración centrada en la familia de Abraham es el tercer intento de Dios para poder establecer el fundamento para poder recibir al Mesías a nivel familiar. Por lo tanto, por ser la tercera tentativa, hay una condición dentro del principio que posibilitaba al realizar la providencia, Abraham nuevamente podía ser llamado. Y también nosotros debemos de recordar que Satanás invadió 2 generaciones sucesivas, a Adán y a su hijo Caín. Según el principio de la restauración por indemnización, el lado celestial ahora podía llevar a cabo su providencia tomando 2 generaciones, a Abraham y a su hijo. Y también podemos ver que había una condición histórica de corazón a través de Abel. Todas las figuras centrales anteriores habían tenido éxito en establecer el fundamento de fe. Por lo mismo, había un fundamento de corazón de victoria del lado de la figura Abel. Por lo mismo, Dios nuevamente puede llamar a Abraham bajo estos 3 fundamentos. El fundamento de fe para
el sacrificio de Isaac. El tiempo de la ofrenda de Isaac en el sacrificio, Abraham había establecido la condición de fe para la ofrenda de Isaac, estableciendo la condición simbólica de indemnización para restaurar la familia de Adán, tal como lo había hecho en los tiempos de su ofrenda de Isaac. Por lo tanto, Abraham planeó que su mujer Sara hacerse pasar por hermanos después de haber sido privados de su mujer por Abimelech, el rey de Gerar, y lo recuperó. Eso nosotros podemos ver en el pasaje bíblico de Génesis capítulo 20, versículos 1 al 16. Ocurre una situación similar a lo que ocurrió en Egipto. ¿Cómo ofreció entonces Abraham a Isaac en sacrificio? Cuando en obediencia al mandato de Dios, con una fe absoluta, Abraham estaba a punto de sacrificar en holocausto a su único hijo Isaac, que había recibido como una bendición de Dios, Dios le mandó que no extendiese su mano sobre el muchacho y le dijo: ahora ya sé que tú eres temeroso de Dios. En Génesis capítulo 22, versículos 12. El corazón de Abraham hacia la voluntad de Dios y su resolución de matar a su hijo como resultado de su fe, obediencia y lealtad absolutas, lo colocaron en una posición como si hubiera matado a Isaac. Por ello, pudo separar a Isaac de Satanás. Debemos saber que cuando Dios dijo, ahora ya sé, expresó la mezcla de su reproche por la falta de Abraham en la ofrenda simbólica y la alegría por el éxito en la ofrenda de Isaac. De esta forma, la providencia de Dios para la restauración centrada en la familia de Abraham iba a ser realizada a través de Isaac, por el éxito de Abraham en la ofrenda de este. Hubo un periodo de 3 días antes de que Abraham ofreciese a su hijo en holocausto sobre el monte de Moria. Así pudo comenzar un nuevo curso providencial separándose de Satanás, y así también separó a Isaac de Satanás para llevarlo al lado celestial. Este periodo de 3 días siguió siendo un periodo necesario para la separación de Satanás antes de comenzar un nuevo curso dentro de la providencia. Como se aclaró en el capítulo sobre la predestinación, la situación era tal que Dios no podía repetir su providencia centrada en Abraham, puesto que éste había fracasado en cumplir su propia parte de responsabilidad. Por consiguiente, Dios tenía que considerar a Abraham en la posición de no haber fallado pese a su fracaso en la ofrenda simbólica. Tenía que considerar la providencia de la restauración que había sido prolongada desde Abraham como si nunca lo hubiera hecho. Con este propósito, Dios mandó a Abraham a ofrecer en sacrificio a Isaac en holocausto. Abraham, que había sido invadido por Satán a causa del fracaso en su ofrenda simbólica, mostró una gran lealtad estando dispuesto a matar por el mandato de Dios al hijo de la promesa, estableciendo así la misma condición de que sí se hubiera matado a sí mismo. Por lo tanto, el hecho de que Dios permitió vivir a Isaac significa que Abraham fue resucitado de su situación de muerte, separándose de Satanás juntamente con Isaac. Por ello, Abraham pudo separarse de Satanás, que le había invadido como consecuencia del fallo de su ofrenda simbólica, teniendo éxito en su ofrenda de Isaac. Además, pudo situarse en una posición de completa unidad con Isaac, centrados en la voluntad de Dios. Por consiguiente, aunque la providencia fue prolongada de Abraham a Isaac a causa del fallo de Abraham en su ofrenda simbólica desde el punto de vista de la voluntad, fue como si Abraham no hubiera fallado y la providencia no hubiera sido prolongada. La lealtad de Abraham, sumada a la de Isaac, que no era menor, ocasionó el éxito de la ofrenda de Isaac, haciendo posible la separación de Satanás. Por consiguiente, ambos, Abraham e Isaac, centrados en la ofrenda, sobrevivieron. Primeramente, Abraham pudo restaurar por indemnización la posición anterior a su fracaso en la ofrenda, separándose de Satanás, que le había invadido a causa de su fracaso en la ofrenda simbólica. Desde esta posición pudo transmitir su misión providencial a Isaac. En segundo lugar, Isaac, que heredó la misión divina de su padre Abraham en obediencia y en completa sumisión a la voluntad, pudo establecer así la condición de fe que le permitía ofrecer más tarde el sacrificio simbólico. De esta forma, la voluntad divina fue transmitida a Abraham e Isaac, y Abraham ofreció
un carnero en holocausto en lugar de Isaac. Como está escrito, levantó Abraham los ojos y miró, vio un carnero trabado en el zarzal por los cuernos. Fue Abraham, tomó el carnero y lo sacrificó en holocausto en lugar de su hijo, en Génesis 22, versículos 13. Esto constituyó la ofrenda simbólica que fue presentada para restaurar el fundamento de fe centrado en Isaac. Isaac restauró por indemnización el fundamento de fe por su éxito en la ofrenda simbólica, por la posición de sustituto de Abraham después de haber heredado su misión. Con el fin de establecer el fundamento para recibir al Mesías centrado en Isaac, había que realizar el fundamento de sustancia basado en la condición de indemnización para eliminar la naturaleza caída. Esto debe realizarse ofreciendo un sacrificio sustancial como su hijo Esaú y Jacob en la posición de Caín y Abel. Si Abraham no hubiera fracasado en la ofrenda simbólica, Isaac y su hermano Ismael en las posiciones de Abel y Caín habrían establecido la condición de indemnización para eliminar la naturaleza caída que había quedado sin realizar por Caín y Abel. A causa del fracaso de Abraham, Dios poniendo a Isaac en la posición de Abraham y Esaú, Jacob en la posición de Ismael e Isaac, continuó su providencia con el fin de hacerles establecer la condición de indemnización para eliminar la naturaleza caída. Con el fin de que Esaú y Jacob establezcan la condición de indemnización para eliminar la naturaleza caída por medio de las ofrendas sustanciales, Jacob tenía que establecer antes la condición para restaurar por indemnización la posición de Abel, que era la figura central para la ofrenda sustancial. Entonces, con el fin de que Jacob y Esaú establezcan la condición de indemnización para eliminar la naturaleza caída y así ofrecer la ofrenda sustancial, Jacob tenía que establecer antes la posición de Abel como figura central para el fundamento de sustancia. Por ello, primeramente Jacob tenía que establecer la condición victoriosa en la lucha para restaurar el derecho de primogenitura a nivel individual. Ello lo hizo a través de comprar el derecho de primogenitura de su hermano Esaú con pan y un potaje de lentejas. Y finalmente Dios le permitió recibir la bendición de su padre Isaac. De esta manera, Jacob también tenía que restaurar por indemnización el derecho de primogenitura a nivel familiar y las riquezas. Y eso lo hizo a través de vivir 21 años en la tierra de su tío Labán. Y finalmente, Jacob restauró sustancialmente el dominio sobre el ángel, en la lucha con el ángel en el vado de Yabok. Y de esta manera, Jacob finalmente restauró por indemnización la posición de Abel, estableciendo el fundamento de sustancia. De esta forma, Esaú y Jacob establecieron la posición que tenían Caín y Abel en el tiempo en el que Dios aceptó la ofrenda de Abel. Por consiguiente, para establecer la posición de indemnización para eliminar la naturaleza caída, Esaú tenía que amar a Jacob, ponerlo como mediador y obedecerle en la posición de dejarse dominar por él, estando así en la posición de multiplicar el bien, heredándolo de Jacob, que había recibido la bendición de Dios. De hecho, Esaú amó y acogió a Jacob cuando éste volvió de Canaán con su familia celestial y sus riquezas después de haber terminado el duro trabajo de 21 años en Harán. Por lo tanto, pudieron establecer la condición de indemnización para eliminar la naturaleza caída por primera vez. Y así, gracias al éxito de Esaú y Jacob en la ofrenda sustancial, el curso vertical de la historia, que desde la familia de Adán tenía como objetivo restaurar por indemnización el fundamento de sustancia, fue por primera vez restaurado por indemnización sobre la base horizontal de la familia de Isaac en el curso providencial de la restauración centrado en Abraham. El fundamento para recibir al Mesías, que tenía que ser establecido en la familia de Adán, fue prolongado a través de 3 eras hasta Abraham. Sin embargo, la voluntad de Dios fue prolongada hasta Isaac a causa del fracaso en la ofrenda simbólica de Abraham, que estaba destinado a realizar su voluntad. El fundamento de fe y el fundamento de sustancia fueron establecidos, centrados en la familia de Isaac. Y por primera vez fue establecido el fundamento para recibir al Mesías. En la providencia de la restauración centrada en la familia de Adán y en la familia de Noé, no había otras familias que tuvieran la posibilidad de invadir a la familia representante de la voluntad divina. Por consiguiente, el Mesías habría venido sobre el fundamento a nivel familiar para recibir al Mesías, si este fundamento hubiese sido establecido en ese entonces.
Sin embargo, en el tiempo de Abraham había ya una nación centrada en Satanás, formada por hombres caídos, en pugna con la familia de Abraham. El Mesías no podía venir directamente sobre el fundamento a nivel familiar para recibir al Mesías, aunque éste estuviera ya establecido. Ellos habrían recibido al Mesías solamente después de haber establecido el fundamento y el dominio a nivel nacional que pudiese competir con el mundo satánico. ¿Quién tenía que comenzar el curso de indemnización de los descendientes de Abraham a causa del fallo de Abraham en la ofrenda simbólica? Era Jacob y no Isaac. La razón de esto era que como no se ha mostrado la figura central que tenía que recorrer, los cursos de indemnización debían ser tipo Abel, es decir, el centro de la ofrenda sustancial o el fundamento de sustancia. Jacob en particular tenía que recorrer el curso tradicional de separación de Satanás, como el modelo de Jesús debería seguir más tarde, para que la persona tipo Abel, que se halla sobre el fundamento para recibir al Mesías. Y la familia de Jacob tenía que comenzar este curso de indemnización en la posición de la familia de Isaac, porque había que llevar a cabo el propósito de la providencia de la restauración centrada en Abraham. Por esto, la familia de Jacob tenía que pagar el pecado de Abraham mediante un curso de indemnización de 400 años. En la familia de Jacob, Josué, hijo de Raquel, mujer de Jacob del lado de Dios, tenía que establecer la posición de Abel yendo primeramente a Egipto y siguiendo allí el curso de indemnización. De esta manera, la providencia centrada en Isaac fue prolongada en el curso providencial centrado en Jacob. Jacob, que cargó con el pecado de Abraham, comenzó el curso de indemnización para llevar a cabo la voluntad de Isaac a nivel nacional. Por lo tanto, Abraham, Isaac y Jacob formaron un solo cuerpo, aunque eran diferentes individuos, así como Abraham e Isaac eran un solo cuerpo visto según el significado de la voluntad. El fundamento para recibir al Mesías, establecido por la familia de Isaac como centro, llegó a ser la base para empezar el curso de indemnización para el establecimiento del fundamento a nivel nacional para recibir al Mesías. Por ello, el periodo de 2000 años desde Adán hasta Abraham fue el periodo durante el cual se construyó la base para comenzar el establecimiento del fundamento a nivel nacional para recibir al Mesías en la era siguiente. Jacob, que se hizo cargo del gozo y de indemnización a causa del fallo de Abraham en la ofrenda simbólica, tuvo éxito en la lucha a nivel individual, tomando a Esaú el derecho de primogenitura. Y de nuevo tuvo éxito en la lucha de los 21 años para tomar la primogenitura a nivel familiar de su tío Labán y su vida en Harán, el mundo satánico. En el camino de vuelta de Harán a Canaán, Jacob venció en la lucha a los ángeles y obtuvo el nombre de Israel, estableciendo la condición de indemnización para restaurar como hombre caído el dominio sobre el ángel por primera vez desde la caída de los primeros antepasados de la humanidad. Jacob volvió a Canaán siguiendo semejante curso y después de esto estableció la condición de indemnización para eliminar la naturaleza caída. Entonces Jacob estableció con éxito el modelo de subyugación de Satanás. Ahora vamos a ver las lecciones aprendidas del curso de Abraham. La providencia de la restauración centrada en Abraham nos muestra en primer lugar cómo fue la predestinación de Dios y su voluntad. La providencia de la restauración no puede ser realizada solo por el poder de Dios, sino que debe ser realizada por la acción conjunta con el hombre, con Dios. En segundo lugar, nos muestra cómo fue la predestinación de Dios al hombre. En tercer lugar, nos muestra que la providencia de la restauración debe ser prolongada necesariamente cuando el hombre falla en el cumplimiento de su propia parte de responsabilidad y que al mismo tiempo debe ser establecida una condición de indemnización más grande con el fin de restaurar el fallo. En cuarto lugar, a través de la acción de cortar los sacrificios, nos muestra que nosotros también debemos dividirnos como un sacrificio, representando el bien y el mal. Por ello, la vida que nosotros vivimos es una vida en la que debemos de ser una ofrenda delante de Dios, pero para ello nuestra vida debemos dividir las cosas buenas y las cosas malas que tenemos dentro de nosotros mismos. De esta manera hemos llegado a la conclusión de la providencia de la restauración centrada en la familia de Abraham. Muchas gracias.